Joe Biden viaja a Europa para tranquilizar a los aliados de Estados Unidos y enfrentar a Putin. El viaje plasmará en carne y hueso el giro de la política exterior de la primera potencia mundial y un retorno a la diplomacia tradicional. El presidente estadounidense Joe Biden viaja el miércoles a Europa para tranquilizar a sus aliados y mostrarse firme ante Rusia. Una visita que abarca una cumbre del G7, una de la OTAN y otra con la Unión Europea, antes de una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin. Para su primer viaje al extranjero, el 46 mandatario de Estados Unidos eligió destacar los vínculos transatlánticos, sometidos a fuertes tensiones durante la presidencia de su predecesor, Donald Trump. Mi viaje a Europa es una oportunidad para que Estados Unidos movilice a las democracias de todo el mundo, escribió, presentándose como un actor central en lo que describió como un enfrentamiento ideológico con las autocracias lideradas por China. Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden insiste en que Estados Unidos volvió a la mesa del multilateralismo, decidió a desempeñar un papel clave desde la lucha contra la pandemia de COVID-19 hasta la del cambio climático. Pero más allá de un verdadero alivio tras los desencuentros e invectivas de los años de Trump, se percibe una forma de impaciencia en el lado europeo. Para Benjamin Haddad del Centro de Reflexión Atlantic Council, aunque el tono es claramente más constructivo, es palpable una cierta decepción. Se habla mucho de America is back, Estados Unidos ha vuelto. Hay una retórica positiva, pero ahora es el momento de actuar, dijo a la AFP. Para muchos, la distribución de vacunas estadounidenses a otros países ha sido demasiado lenta. La falta de reciprocidad de Washington tras la decisión de la Unión Europea de reabrir sus puertas a los viajeros estadounidenses causó descontento. Y la forma en que se anunció la retirada de Afganistán sin ninguna consulta previa real no fue apreciada en las capitales europeas. Esta situación puede explicarse por factores coyunturales relacionados con las prioridades del inicio del mandato, pero también hay razones más profundas. Fundamentalmente, Europa es mucho menos importante en la política exterior estadounidense de lo que era hace 20 o 30 años, dice el investigador francés. Las dudas de los aliados. Además, el mandato de Donald Trump, que llegó a calificar a la OTAN de obsoleta, dejó heridas. Los aliados siguen teniendo dudas y tienen en cuenta las fuerzas que llevaron a Trump al poder en 2016, dice el diplomático estadounidense Alexander Bersbow, ex número 2 de la Alianza Atlántica. Tras su llegada el miércoles por la noche a Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, Biden asistirá a la cumbre del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, tras un encuentro cara a cara con el primer ministro británico Boris Johnson. El domingo, junto con la primera dama Jill Biden, visitará a la reina Isabel II en el castillo de Windsor. Con la excepción de Lyndon B. Johnson, la monarca se habrá reunido con todos los presidentes estadounidenses en sus 69 años de reinado. A continuación, volará en el Air Force One a Bruselas, cumbre de líderes de la OTAN y cumbre de Estados Unidos y Europa, antes de finalizar su viaje de 8 días en Ginebra con una esperada cumbre con Putin. Ucrania, Bielorrusia, el destino del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, los ciberataques, los debates con el líder ruso se prevén duros y difíciles. La Casa Blanca, que alterna mensajes conciliadores y advertencias, insiste en que sus expectativas son modestas. El único objetivo planteado es hacer que las relaciones entre ambos países sean más estables y predecibles. El recuerdo de Helsinki. La presidencia estadounidense dio muy pocos detalles sobre el desarrollo de este encuentro, sugiriendo únicamente que una conferencia de prensa conjunta de los dos mandatarios no estaba en la agenda. La que tuvo lugar entre Trump y Putin en Helsinki en julio de 2018 sigue en la mente de todos en Washington.
Aquel día, en una extraña rueda de prensa que provocó protestas incluso en su bando republicano, el presidente pareció darle más valor a las palabras de Putin que a las conclusiones unánimes de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016. El equipo de Biden asegura que el tono esta vez será muy diferente. No vemos una reunión con el presidente ruso como una recompensa para él, subraya Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional. El motivo principal de la cumbre: poder mirar al presidente Putin a los ojos y decirle, aquí están las expectativas estadounidenses, añadió. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió en que el diálogo con Rusia no es un signo de debilidad, y en una secuencia cuidadosamente coreografiada 2 días antes de abandonar Washington, Joe Biden invitó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a visitarle en la Casa Blanca durante el verano boreal. Para la ciudad de Ginebra, la reunión tendrá un sabor especial. En 1985 acogió una cumbre entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev. ¿Por qué el Departamento de Justicia de Biden aboga por Trump en una demanda por difamación? Abogados del Departamento de Justicia introdujeron la noche del lunes en un tribunal de apelaciones un escrito en el que defienden que Trump no podía ser demandado por difamación durante el ejercicio de sus funciones, en el caso relacionado con la escritora Jean Carroll, que acusa al expresidente de haberla violado en la década de los 90. En una decisión sorprendente, el Departamento de Justicia, bajo el mandato del presidente Joe Biden, adoptó esencialmente la misma posición fijada por el gobierno anterior al argumentar que Donald Trump no podía ser demandado por difamación cuando ofreció declaraciones sobre un caso legal en el ejercicio de sus funciones oficiales como presidente. El caso se refiere específicamente a una demanda presentada por la escritora Jean Carroll, que lo acusó hace 2 años de haberla agredido sexualmente en la década de 1990 en un almacén de Nueva York. En una entrevista en el despacho Oval, Trump negó haber agredido a Carroll, argumentando que no era su tipo. El expresidente también emitió un comunicado oficial en ese momento en el que acusaba a Carroll de mentir sobre la supuesta agresión. La noche de este lunes, la División Civil del Departamento de Justicia presentó un escrito de 24 páginas ante un tribunal de apelación, en el que reconoce que los comentarios de Trump en respuesta a Carroll fueron groseros e irrespetuosos, pero sostiene que los argumentos de la administración Trump eran correctos. Hablar con el público y la prensa sobre asuntos de interés público es, sin duda, parte del trabajo de un funcionario electo. Se lee en el documento, citado por el diario The Washington Post. Los tribunales han sostenido, por lo tanto, de forma consistente y repetida, que las declaraciones supuestamente difamatorias realizadas en ese contexto están dentro del ámbito del empleo de los funcionarios electos, incluso cuando las declaraciones fueron provocadas por las preguntas de la prensa sobre la vida privada del funcionario, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia, señalando más adelante que cuando los periodistas de la Casa Blanca pidieron a Trump comentarios sobre las acusaciones de Carroll, sus preguntas fueron planteadas a él en su calidad de presidente. El escrito no se detiene sobre el fondo de la materia al indicar que el caso no se refiere a si la respuesta de Trump fue apropiada. Tampoco depende de la veracidad de las alegaciones de la señora Carroll. Decepción en abogados de Carroll. El litigio sobre si el Departamento de Justicia tiene capacidad para representar al expresidente ha permanecido estancado durante 8 meses. Durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden vapuleó sobre este asunto a su contendor, el señalador, en uno de los debates que Trump trataba al Departamento de Justicia como su propio bufete de abogados en la demanda, señala el diario The New York Times. El año pasado, un juez federal de Manhattan rechazó el intento del Departamento de Justicia de entrar en el caso como defensa del expresidente. Mark Asowitz, abogado personal de Trump, presentó su propio escrito de apelación el lunes por la noche en apoyo de la oferta del Departamento de Justicia
para volver a entrar en el caso, reportó el Post. Roberta Kaplan, la abogada de Carroll, dijo en un comunicado que era verdaderamente chocante que el actual Departamento de Justicia permita a Donald Trump salirse con la suya mintiendo sobre la violación de Carroll, privando así a nuestra cliente de su día en la corte, dijo.